Cristo, el Cordero hermoso, y digno es de ser exaltado en este día hermoso que Dios nos permite regresar y tener comunión con los santos en este hermoso día que Dios nos da de programación en Consulta Teológica a través de Expresión TV. Qué gozo volver a estar con ustedes este día y traer la palabra hermosa del Señor a tu vida, querido hermano, y que tú estés en familia compartiendo, aleluya, este día hermoso, para que tú entonces salgas y seas también como un faro de luz y alumbre a tu comunidad con el conocimiento de Jesús. Avísale a tus compañeros, avísale a los hermanos que este día va a ser de bendición. Hoy nos gozamos de poder entonces saludarle desde Dallas, Texas, con una programación de edificación para tu vida que Dios nos ha dado. Vamos a estar hablando hoy de los sacramentos que el Señor dio para la iglesia. Los sacramentos o las ordenanzas que el Señor le pidió a sus creyentes que hiciesen. Mayormente a lo largo de la historia, la iglesia ha estado definiendo el significado de los sacramentos y ha habido controversia. También se ha estado definiendo cuántos sacramentos hay, y va desde 1, 2, 8, 9, y vamos a ver a lo largo de estas lecciones cómo la iglesia ha definido los sacramentos y cuántos son. Pero también en la actualidad vamos a ver cómo la iglesia todavía vacila en entender por qué se hacen los sacramentos y cuál es la bendición que el creyente que participa de ellos recibe. Aleluya. Así que vamos a estar viendo entonces a lo largo de la iglesia apostólica cómo la iglesia en el Nuevo Testamento celebró los sacramentos. Vamos a ver también bastante acerca durante la época medieval y cómo la iglesia católica definió los sacramentos y nombró que eran hasta 7 y el significado que ellos le daban. Vamos a ver los cambios que hubo en la época que le llamamos de la Reforma Protestante, donde se analizaron de nuevo el significado específico de cada sacramento y cómo se definió en aquel tiempo. Pero también vamos a ver la iglesia contemporánea y cómo hoy, en estos tiempos, la iglesia entiende todos los sacramentos. Vamos a definir la palabra sacramento, porque para varios hermanos es muy conocida la palabra sacramento, mientras que otros dicen, ¿qué es lo que quiere decir eso? Muy bien, el latín usaba la palabra sacramentum, que era la orden específica que el general romano le daba a sus tropas cuando las enviaba a una misión específica. Entonces el sacramentum era la orden que todo soldado debía de obedecer. No iba a decir lo hago, no lo hago, me conviene, no me conviene. Lo único que podía hacer el soldado era ir y hacer la orden específica de cumplir la misión que el general había dicho. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, aleluya, id y predicad el evangelio, bautizando a todos, aleluya. Ahí está el sacramento. Cuando el Señor Jesucristo tomó el pan y tomó la copa, dijo, haced esto en memoria de mí. Y el creyente entendió que había que obedecer esa palabra de lo que hoy le llamamos la Santa Cena o la Eucaristía. Pero también vamos a ver un tercer sacramento más adelante que llamamos el lavatorio de pies.
en el Evangelio según San Juan capítulo 13, donde Jesucristo dijo: si yo como maestro le he lavado los pies, vayan ustedes también y lávense los pies los unos a los otros. Ahí está la palabra sacramento. Así que vamos a ver entonces por qué la iglesia hace estos ejercicios que el Señor nos ha pedido. Vamos a ver el significado, vamos a ver el trasfondo de varios de ellos allá en el Antiguo Testamento para varios de ellos. Vamos a ver entonces cómo la iglesia en el libro de los Hechos comenzó a practicar estos sacramentos para el enriquecimiento espiritual de ellos, pero también queremos a lo largo de la historia ir aprendiendo cómo la iglesia los puso en práctica y cómo a veces habían dificultades, controversias y hasta pleitos entre muchos cristianos de que si hacían o no hacían esto. Así que nos vamos a gozar en el Señor Jesucristo, porque la iglesia tiene esta característica que la adornan, que la preparan, que la hace especial cuando la comparamos con otras organizaciones allá en el mundo. La iglesia tiene entonces sus fiestas, la iglesia tiene sus ordenanzas, la iglesia tiene sus sacramentos que la hace distinta a las demás. Así que queremos que hoy pongamos mucha atención para ver cómo podemos entender por qué Jesús nos dijo: bautícense en mi nombre. Porque Jesús quiere que nosotros comprendamos el significado de esa acción hermosa cuando celebramos la Santa Cena. ¿Y qué gana el creyente cuando se lava los pies los unos a los otros? ¿Tenemos que hacer estas cosas, sí o no? ¿O por qué iglesias limitan o por qué otras iglesias aumentan el número de los sacramentos? Y vamos a estar hablando de todo esto en esta clase de hoy, porque lo que queremos es traer luz de acuerdo a la palabra para tu vida. Así que vamos a comenzar a leer una porción muy hermosa de la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. El que está predicando en este momento es el apóstol Pedro. El evento fue el día del descenso del Espíritu Santo, aleluya, allá en la fiesta judía de Pentecostés. Y nos dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. ¡Qué tremenda predicación está dando el apóstol! Y nos dice el verso 40: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo a los judíos: sed salvos de esta perversa generación en la que ustedes viven. Bendito sea el Señor. Note entonces, continuó predicando. Ahora, el resultado de esa predicación fue gloriosa. Y ahí lo tenemos en el verso 41. Así que, los que recibieron su palabra. Primer paso, los que recibieron su palabra. Segundo paso, dice que fueron bautizados en agua. Fueron bautizados en agua. Número 3 dice: y se añadieron aquel día a la iglesia cristiana, en ese embrión que acaba de formarse ahí, se añadieron como 3,000 personas. Y el verso 42 ahonda. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer aquel poderoso grupo de creyentes ahora en la nueva era del Espíritu Santo entre los cristianos? Mira el verso 42 lo que nos dice. 4 cosas. 1. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
muy importante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2 nos dice en la comunión unos con otros. Aquellos que habían aceptado la palabra, aquellos que se habían bautizado, aquellos que se habían hecho miembros, ahora permanecían en la comunión unos con otros. Nos dice después en el partimiento del pan. Ahí tenemos, compartían el pan en el nombre del Señor. Y después nos dice, y en las oraciones. Vemos entonces el embrión de la iglesia inmediatamente poniendo en práctica lo que el Señor les mandó como sacramentum. Pedro da un gran sermón. El resultado es glorioso, aleluya. La gente recibió la palabra del Señor en sus corazones. Y después que la recibieron, nos dice que actuaron en ella y se bautizaron en agua. Después que se bautizaron en agua, dice que se hicieron miembros, se añadieron a la congregación apostólica. Ese es el cuerpo de Cristo Jesús, formado para hacer bendición, aleluya, a multitudes. Y después nos dice el verso 42, cómo ellos continuaron creciendo en el Señor, en la doctrina de los apóstoles, enseñando la palabra del Señor, en la comunión íntima de los unos con los otros, la coinonía. Número 3, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 4, bendito sea el Señor. Entonces la iglesia puso en práctica la palabra del Señor. Ahora, un verso más, el verso 46, aparece otra vez esa palabra. Perseveraban unánime cada día en el templo. Bendito sea el Señor. Note, perseveraban unánime cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Este grupo de creyentes, eran miles y miles, este grupo de creyentes comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué más hacía este grupo de creyentes? Nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos los habitantes de Jerusalén, la comunidad grande. ¿Y qué hacían con eso? El Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. Bendito sea el Señor. Entonces esta iglesia entendió que cuando el Señor nos da un sacramento, nos da una ordenanza, no es para que digamos, sí, está bien, gloria a Dios. No, cada uno de ellos a su tiempo comenzó a obedecerla y los resultados son gloriosos. Hace casi 2000 años pasó esto que estamos leyendo cuando el Espíritu descendió en el día de Pentecostés y los hermanos predicaron la palabra, aleluya, hizo impacto en el corazón de aquella generación perversa que había crucificado al Mesías y hubo una transformación. Aceptan la palabra, se bautizan en agua, bendito el Señor. Después que hacen, comienzan a unirse a la iglesia y ahí donde se formó el núcleo de la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor que ha salido de Jerusalén y fue a Judea y se extendió a Samaria y hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu, haciendo la obra del Señor. Nos vamos a gozar. Continuamos entonces un momento en el nombre de Jesús. Hola, Dios te bendiga. Te invito a mi nueva serie sobre Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cordero de Dios que vino
a rescatar la humanidad. Hoy más que nunca debemos conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y pararnos firmes en lo que hemos creído. Si tú quieres descubrir más acerca de tu Salvador, no solamente desde una perspectiva teológica, sino también práctica en nuestra vida, desarrollando una pasión por este Salvador que vino a rescatar lo que se había perdido. No te lo pierdas allí en nuestras páginas web y nuestras transmisiones por Expresión TV. Dios te bendiga. Gloria sea al Cordero. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, porque estamos gozándonos en estos momentos en la palabra bendita del Señor, en la comunión que tenemos los unos con los otros, en la gracia y la presencia del Señor. Así que estamos hablando en estos momentos de los sacramentos de la iglesia, y vamos a comenzar a ver en una forma un poco superficial ahorita los sacramentos, y después vamos a estudiarlos en detalle. Así que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia apostólica en el Nuevo Testamento, inmediatamente que Cristo asciende al cielo, comenzaron a practicar cada uno de los mandatos, las ordenanzas o los sacramentum que Cristo les dio. Fue una iglesia obediente, fue una iglesia que entendía que lo que Cristo nos daba era para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento en Él, para nuestro gozo y deleite en su presencia. Así que vamos a comenzar a hablar hoy acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua, en verdad, le llamamos el rito inicial de la vida cristiana. Es el primer rito que hacemos después que nos convertimos a Cristo y comenzamos a ir a la iglesia. La iglesia comienza a prepararnos para que entonces ese nuevo creyente se bautice en agua. Entonces, por eso le llamamos el rito inicial. Aleluya. Ahora, hay un trasfondo rico, hermoso en el Antiguo Testamento a lo largo del periodo de los siglos antes de Cristo, con la venida de Juan el Bautista, y cuando Cristo mismo llega acá del bautismo en agua. Por ejemplo, cuando los judíos salían a dar la ley, la enseñanza de la ley a aquellas personas que no eran judías, que le llamamos los gentiles, iniciaban ellos un proceso de ser gentiles a temeroso, de temeroso a prosélito, y el proselitismo terminaba con un bautismo en agua. Entonces el gentil llegaba a ser ahora parte el pueblo judío. Gentil, temeroso, prosélito, y ahora parte del pueblo judío a través de un bautismo en agua. Pero algo tremendo pasa cuando viene Juan el Bautista y él comienza a predicarle a los judíos un sermón poderoso, llamándolo a una entrega genuina, total. Él le llamó un bautismo de arrepentimiento a los judíos, y tenían entonces que descender a las aguas allá en el río Jordán, y los judíos que aceptaban el mensaje se bautizaban en agua. Mira entonces qué tremendo. Los judíos le predicaban a los gentiles para que ellos se convirtieran al judaísmo a través de un bautismo en agua. Pero ahora viene la nueva era, Juan el Bautista, y les dice a ellos también: si ustedes de verdad quieren ser el nuevo pueblo del Señor, a los judíos les dice: bautícense con un bautismo de arrepentimiento, confesando sus pecados a Jehová para que Él les perdone, y ustedes vengan a ser, aleluya, parte de esta nueva
era que Dios comienza con el pueblo judío. ¡Qué tremendo! Este es el trasfondo entonces del rito inicial de los cristianos en el bautismo en agua. Algo tremendo tenemos, porque cuando Juan está bautizando a ese montón de judíos que están entendiendo que la era del Mesías estaba llegando, ahí en el Jordán, aleluya, aparece el Señor Jesús. Y se acerca en la fila de los pecadores que están descendiendo al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Y Juan está bautizando y bautiza a otro y bautiza a uno, y de momento alza su rostro y ve el rostro glorioso de Jesús ahí en la fila de los que se quieren bautizar. Fue impactante para este gran profeta del Señor Juan lo que está viendo, y le dice: no, Jesús, acuérdense, ellos eran primos, se conocían muy bien. No, yo no te puedo bautizar a ti, Jesús, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le hace un ojito a Juan y le dice: no te preocupes, Juan, vamos a hacer las cosas para agradar a nuestro Dios, para agradar a nuestro Padre. ¡Qué tremendo! Mira el significado entonces. Aquel que nunca había pecado, caminando entre los pecadores. Aquel que no necesitaba confesar sus pecados, porque nunca pecó, haciendo el rito del bautismo en agua, según Juan. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay que amar a Cristo, hermano mío. Es el ejemplo que nosotros debemos de seguir a diario. A veces vemos arrogancia en muchos pueblos del Señor. En Cristo no había. A veces vemos prepotencia en muchos hijos de Dios. En Cristo no existió. Él fue sumiso al Padre, guiado por el Espíritu Santo, dispuesto a obedecer la ley de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Por eso hay que imitarlo. Y el mismo apóstol Pedro dice: hay que seguir cada una de sus pisadas para que nosotros entonces seamos como Él. Gloria al Señor. Entonces nos dice la Biblia en Juan capítulo 1 que Jesús fue bautizado en agua. Y algo hermoso pasó en ese momento, porque del cielo descendió el Espíritu Santo en forma corporal, aleluya, sobre Jesús. Y enseguida dice que todo el mundo oyó la gran voz del Padre, diciéndole: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira esta expresión hermosa. Jesús, forma corporal como humano allí dentro del río Jordán. El Espíritu Santo descendiendo en una manifestación gloriosa. Y el Padre hablando: tú eres mi Hijo amado. Le está diciendo: tú eres el verdadero Mesías que yo había prometido al pueblo de Israel. Tú eres mi Hijo el amado. En el Salmo 2, David dijo: Jehová me ha dicho, yo soy su hijo, el hijo. Aleluya, el amado. Pero después dice: en ti tengo complacencia. Y esa frase, en ti tengo complacencia, era la que el amo le decía al esclavo cuando el esclavo hacía una obra buena en casa del amo. En ti mi alma encuentra contentamiento. Así que en esa escena hermosa tenemos las dos grandes profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías dijo que Dios iba a enviar su rey, su hijo. Ahí lo tenemos. Pero también Isaías dijo que Dios iba a enviar su siervo sufriente, que iba a morir en la cruz del Calvario. Ahí lo tenemos en el bautismo en agua. Jesús está siendo proclamado por el Padre como el Rey. Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jesús fue ungido por el Padre en ese momento. Pero también el Padre le dice: en
ti mi alma encuentra contentamiento, placer. Porque Jesús se convertía en ese momento en el siervo sufriente de Jehová. Aleluya, en arameo le llaman el Eved Yahweh, el siervo sufriente de Jehová, el que venía a hacer la voluntad de Dios. Y Cristo glorioso, aleluya, se manifestó, se presentó ante Juan, y Juan le dice, yo no voy a hacer esto. Pero aún así le dice, hagámoslo. Y Jesús fue bautizado en agua, pero fue exaltado porque fue ungido por el Espíritu Santo y fue proclamado el Mesías por el Padre. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Y en Juan capítulo 3 nos dice que al tiempo Jesús comenzó a preparar a otras personas y Jesús comenzó a bautizar a personas con la ayuda de sus nuevos seguidores. Ahí en el Jordán también. Con el tiempo, cuando ya Jesús muere y resucita el tercer día y le da a la iglesia la comisión que encontramos en Mateo 28, Él incluye, aleluya, que hay que ir y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después a esos que son bautizados hay que hacerlos discípulos. Y Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bendito sea el Señor Jesús, aleluya. Así que el primer rito que los cristianos hacemos después de nuestra conversión es que aprendemos, aleluya, el significado de este paso inicial que es el bautismo en agua. Y nos vamos a gozar, aleluya, porque todo verdadero cristiano, después que acepta a Cristo y comienza a asistir a la iglesia, recibe educación, recibe entrenamiento para un día descender a las aguas bautismales. ¿Qué significa descender a las aguas bautismales y salir de las aguas y unirse con la congregación que nos está esperando para recibirnos porque nos vamos a hacer miembros de la iglesia? ¿Qué significa eso? Oh, bendito sea el Señor. El significado es glorioso. Mira, hermano, Jesús fue crucificado en la cruenta cruz. Jesús fue sepultado en aquella tumba prestada. Pero al tercer día, gloria al Señor, ese domingo al amanecer, Jesús resucita a nueva vida. El Mesías resucitado. Entonces el bautismo en agua tiene ese significado para nosotros también. Morir, ser sepultado y resucitar a nueva vida. Bendito el Señor. Cuando aquel creyente ha aceptado al Señor, recibe la instrucción de la palabra del Señor para ser bautizado, Él le dice entonces a la congregación, yo voy a dar el paso del bautismo porque yo he muerto a la antigua vida, al mundo. Yo he muerto. Yo quiero ser sepultado en las aguas del bautismo, pero también yo quiero salir a novedad de vida para decir a toda la iglesia que de ahora en adelante yo voy a vivir en obediencia a todo lo que la palabra del Señor nos dice. Mira cómo Efesios capítulo 5, el versículo 14 lo explica. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14, tenemos ese cántico
de la Iglesia Apostólica. Despiértate, tú que duermes. Aleluya. Número 2, levántate de los muertos. Aleluya. Y número 3, te alumbrará Cristo. Cuando aquel creyente, aleluya, está siendo bautizado por el ministro, lo sumerge, aleluya, en las aguas donde está muerto. Resucita cuando sale las aguas a bendición gloriosa, como un nuevo creyente en Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Vamos a continuar entonces la próxima semana esta lección hermosa, y esperando que ahora tú te motives, si tú no te has bautizado, a recibir la instrucción bíblica en tu congregación para que tú también te bautices en agua. Hasta la próxima, en el nombre precioso del Señor Jesús, mis hermanos. Amén.